Zuk bakizu nik ere bai. Es aquí y desde aquí donde los sonidos van adquiriendo un significado. Adibidez, orain haurdun nago eta ja oraingoz saiatzen ari naiz euskeraz hitz egiten nire umeak entzuteko nire ahotsa eta soinu guztiak euskeraz. Bere gorputzaren epela. Hasta los 2 años somos capaces de aprender varios idiomas a la vez solo oyéndolos. La forma más universal de aprender un idioma es hacerlo a través de la familia. Sin duda es la forma más natural, más barata, más completa y efectiva. Es la voz, el sonido que el futuro bebé va a identificar. Luego identificará las palabras que como un juego acabarán dando voz a sus ideas, protestas, deseos. Guretzat garrantzitsua da aurrek ikustea baita ere gure artean euskara egiten dugula eta beraiek ikustea euskara ez dela aurrek bakarrik hitz egiten duten gauz bat baizik eta gurasoek ere bai hitz egiten dugula bai gure artean eta bai behaiekin. Guk etxean eta ohitura daukagu euskaraz hitz egitekoa, etxean, lagunekin, kalean, aurrekin batez ere, denon artean euskaraz hitz egiten dugu. Ni Jagoba naiz eta nire emaztea Ainhoa da, eta biok euskaraz hitz egiten dugu, bea euskaldun berria da eta nik euskaldun zaharra, aur bat daukagu eta beste bat etortzeko dago. Eta gure inguruarengatik edo gure artean euskaraz hitz egin beharrean beti erderara jotzen dugu. Naiz eta gure aurrarekin euskaraz hitz egin. El que yo haya aprendido, me haya animado a estudiar en euskera, yo creo que ha repercutido favorablemente en mi hija, porque ve que hay un interés de mí hacia el idioma y a ella le motiva mucho poderme ayudar en los deberes que tengo, deberes de euskera que tengo en casa. Soy el padre de Andrea y yo lo que hago es, no hablo euskera, entonces lo que hago es con mi hija llevarla al deporte escolar, que hablan solo en euskera, y actividades sobre euskaldunes, ferias en euskera, tal. Y luego en mi entorno familiar tengo sobrinas que hablan euskera, y entonces habla con ella, las suelo llevar para que hablen con ella en euskera y que haga juegos. Hacen lo que ven, dicen lo que oyen. Así comienza nuestro aprendizaje de un idioma, oyéndolo. Si no lo oyen, no lo aprenderán. Si solo lo oyen en los centros escolares, no lo utilizarán fuera. No penséis que total ya aprenderá en la escuela. La escolarización en euskera es necesaria, pero no es suficiente. Es muy importante hablar mucho con los niños, porque de esta forma les enseñamos a comprender el mundo. El niño no sabe cómo es el mundo ni cómo funciona, y lo aprende hablando con él, a través de la conversación. Pienso que no hay que tener miedo, y las investigaciones también lo certifican. El aprendizaje, el bilingüismo, aprender varios idiomas desde pequeño es incluso beneficioso. Lo que yo he observado es que muchos padres, aun siendo euskaldunes, tienden a hablar en castellano. Yo animaría a todos para que hablen en euskara, porque si el ejemplo que tienen los niños en casa es el castellano, hay mucho riesgo de que ellos también lo hablen en el futuro. Por eso, ánimo, animaros a vivir en euskara, merece la pena. Si los aitás no lo habláis entre vosotros,
Vuestros hijos tampoco lo hablarán cuando sean mayores. Hacen lo que ven, dicen lo que oyen. Bueno, yo soy argentina, bueno, toda mi familia es argentina y hace 5 años vinimos a vivir aquí y desde el primer día me apunté al Euskaltegi. Decidí aprender euskera porque más que nada para ayudar a mis hijas que en el colegio y sobre todo, bueno, me ha ayudado para relacionarme con un montón de gente, para aprender un montón de cosas, para trabajar y para vivir y para disfrutar mucho más de Euskal Herria. Nik eskatuko diote galarena kolorezkoak eta ilargiarena. Baita ere? Eta txikitsua. Baita ere? Bakarrik 3. Así que madres y padres, euskera ikasi merezi dute. Zurekin beste